en el cumpleaños número 58 de mi esposo, frente a 200 invitados, levanté mi copa para brindar por él. Llevaba el vestido que compré con mis últimos ahorros, ese que me hizo sentir hermosa por primera vez en años. Sonreí, nerviosa, y dije las palabras que había ensayado toda la semana. Por el hombre que construyó todo lo que somos. Él ni siquiera me miró. Tomó el micrófono de mis manos, sonrió a la multitud y dijo con esa voz que todos admiraban: ¿Sabes qué sería el mejor regalo, Laura? Que desaparezcas de mi vida, que te esfumes. Así podría empezar de nuevo sin tu sombra constante recordándome quién fui. El silencio cayó como una losa. Algunos invitados rieron incómodos, otros bajaron la mirada. Yo me quedé paralizada, con la copa temblando en mi mano, sintiendo cómo cada palabra me atravesaba como vidrio. Alguien gritó: ¡brindemos! Y la música volvió a sonar, tapando mi humillación con risas forzadas y champán derramado. Esa noche, mientras todos bailaban y celebraban, yo subí a nuestro dormitorio, cerré la puerta con llave y me quedé mirando el techo hasta el amanecer. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas, solo pensaba una cosa: si tanto quieres que desaparezca Rodrigo, te voy a dar exactamente lo que pediste. Me llamo Laura Mendoza. Tengo 56 años, 2 hijos que viven en el extranjero y apenas me llaman, y un marido que acaba de pedirle al universo que me borre de su existencia. Lo que él no sabe es que ese deseo se va a cumplir, pero no de la forma que imagina. Antes de continuar, quiero pedirte un favor. Si esta historia te está tocando el corazón, si sientes que algo aquí te resuena, déjame un comentario contándome desde dónde me ves. Quiero saber hasta dónde llega mi voz. Y si crees que alguien más necesita escuchar esto, compártelo. A veces las historias que más necesitamos son las que alguien más ya vivió. Rodrigo Méndez, empresario exitoso, dueño de 3 concesionarias de automóviles, presidente del Club Rotario, filántropo reconocido. Así lo presentaban siempre. Nadie mencionaba que cuando abrió su primer negocio hace 28 años, lo hizo con 800,000 pesos que yo saqué de mi herencia familiar. Mi padre acababa de morir y me dejó una casa en el centro de la ciudad que vendí sin pensarlo 2 veces porque Rodrigo me dijo: confía en mí, Laura. Vamos a construir un imperio juntos. Yo tenía 28 años, él 30. Estaba embarazada de nuestro primer hijo y creía ciegamente en ese futuro brillante que me pintaba cada noche. Vendí la casa, firmé como avalista de todos los préstamos, puse mi nombre en cada documento bancario porque los intereses eran más bajos si solicitábamos en pareja. Durante años trabajé a su lado. Llevaba la contabilidad, atendía a clientes, negociaba con proveedores mientras cuidaba a mis hijos en una oficina que olía a aceite de motor y papel carbón. Cuando el negocio despegó, Rodrigo contrató a una contadora profesional y me dijo que ya no era necesario que fuera a la oficina. Ahora tu trabajo es la casa y los niños, amor. Deja que yo me encargue del resto. Me encargué. Durante 25 años me encargué de todo lo que él no quería ver. Las noches de fiebre de los niños, las juntas escolares, los cumpleaños, las comidas familiares, la casa impecable, su ropa planchada, sus comidas favoritas. Mientras yo mantenía su mundo funcionando, él construía su reputación. Hace 5 años, cuando cumplí 51, me miró durante el desayuno y me dijo: «Te has dejado ir, Laura. Antes eras más, no sé, más atractiva». Esa misma tarde conoció a Vanessa, su nueva asistente ejecutiva. Tiene 29 años, estudió en universidades privadas que nosotros pagamos para nuestros hijos y usa perfumes que cuestan más que mi presupuesto mensual para la casa. No soy tonta. Sé lo que ha estado pasando. Las llegadas tarde, los viajes de negocios que se extienden misteriosamente, las llamadas que contesta en el jardín. Lo sé todo. Solo he estado esperando el momento adecuado para actuar.
Y creo que ese momento llegó anoche, cuando me pidió frente a todos que desapareciera. A la mañana siguiente, Rodrigo bajó a desayunar como si nada hubiera pasado. Se sirvió café, revisó su teléfono y ni siquiera levantó la vista cuando me vio entrar a la cocina. «Buenos días», dije con voz neutra. Fue su única respuesta. Preparé huevos revueltos como cada mañana de los últimos 28 años. Se los puse enfrente sin decir palabra. Comió sin mirarme. Cuando terminó, dejó el plato sucio en la mesa y se levantó. «Llegaré tarde. Tengo junta con los inversionistas». «Rodrigo». Se detuvo en la puerta impaciente. «¿Qué?» «Lo que dijiste anoche». «Fue una broma, Laura. Por Dios, no seas dramática. La gente estaba tomando, yo estaba tomando, no significa nada». «¿Una broma?» «Sí, relájate. Siempre tan intensa con todo». Y se fue. Así de simple, como si sus palabras no hubieran destrozado lo poco que quedaba de mi dignidad. Me quedé sola en esa cocina enorme, rodeada de electrodomésticos de lujo que él compró sin consultarme, en una casa que diseñó según su gusto, viviendo una vida que nunca elegí. Fue entonces cuando recordé algo. Hace 3 meses, mientras limpiaba su estudio porque él nunca deja que la empleada entre ahí, encontré una carpeta marcada como confidencial, reestructuración patrimonial. La abrí por curiosidad. Adentro había documentos legales, actas notariales, transferencias de propiedades. Rodrigo estaba moviendo todos nuestros bienes a nombre de una empresa fantasma, y en esos documentos mi nombre no aparecía por ningún lado. Me estaba borrando legalmente antes de borrarme de su vida. Subí al estudio. La carpeta seguía en el mismo cajón, escondida detrás de trofeos que nunca supe por qué recibió. La saqué, fotografié cada página con mi celular y la regresé exactamente donde estaba. Luego busqué en mi agenda un nombre que no había marcado en años. Beatriz Sotomayor, mi compañera de universidad. La única amiga que mantuve antes de que Rodrigo me convenciera de que las amigas solo traen problemas al matrimonio. Beatriz ahora era abogada especialista en derecho familiar. Marqué su número con manos temblorosas. ¿Laura? ¿Laura Mendoza? Por Dios, ¿cuántos años han pasado? 20, dije, y mi voz se quebró. Beatriz, necesito ayuda. Nos vimos esa misma tarde en una cafetería lejos de mi barrio, donde nadie me conocería. Beatriz llegó puntual, con el cabello corto y un traje sastre que irradiaba seguridad. Me vio y sonrió, pero su sonrisa se congeló cuando vio mi rostro. Laura, ¿qué te pasó? No supe qué respondió. Solo saqué mi teléfono, abrí las fotografías y se lo entregué. Ella revisó cada imagen en silencio. Su expresión se endureció con cada documento. «Esto es grave», dijo finalmente, «muy grave». «¿Qué significa?» «Significa que tu esposo está cometiendo fraude patrimonial. Está transfiriendo bienes conyugales a terceros sin tu consentimiento. ¿Firmaste algo recientemente? ¿Algún poder notarial?» Pensé con cuidado. Hace 6 meses me pidió que firmara unos papeles. Dijo que era para renovar el seguro de la casa. No los leí. Solo firmé donde me indicó. Beatriz cerró los ojos. Respiró hondo. «Laura, es muy probable que esa firma haya sido para otra cosa. Necesito que me cuentes todo desde el principio, absolutamente todo». Y le conté. Le conté sobre mi herencia invertida en su negocio, sobre mi nombre en todos los avales bancarios, sobre los 28 años cuidando su hogar mientras él construía su imperio, sobre Vanessa, sobre la humillación de anoche. Cuando terminé, Beatriz tomó mi mano. «Escúchame bien. Legalmente tienes derechos sobre el 50% de todo lo que construyeron durante el matrimonio. Pero si él logra completar esa transferencia patrimonial antes de que actúes, vas a quedar sin nada, absolutamente nada. ¿Qué puedo hacer? Primero, necesito que consigas los documentos originales. Segundo, vamos a congelar todas las cuentas bancarias conjuntas. Tercero,
Se detuvo mirándome fijamente. Tercero, vas a tener que ser muy valiente, porque esto va a ponerse feo. Ya se puso feo, respondí. Él me pidió que desapareciera, así que eso voy a hacer, pero a mi manera. Beatriz sonrió. Una sonrisa cómplice, de mujer a mujer, de las que entienden que a veces la única forma de ganar es jugando con las mismas cartas sucias que te dieron. Entonces empecemos, dijo. Los siguientes 3 días fueron una carrera contra el tiempo. Mientras Rodrigo salía en sus juntas y regresaba cada vez más tarde, yo me convertí en detective de mi propia vida. Encontré contraseñas escritas en un viejo cuaderno de su estudio. Accedí a sus correos electrónicos. Lo que descubrí me quitó el aliento. Rodrigo y Vanessa planeaban casarse. Ya habían apartado una fecha en un hotel de playa para dentro de 6 meses. Pero antes necesitaban limpiar el panorama, como él escribió en un correo. Eso significaba divorciarse de mí, dejándome sin nada, alegando que yo nunca contribuí económicamente al patrimonio. Había contratado a un abogado especializado en divorcios estratégicos, que le estaba asesorando sobre cómo ocultar activos y minimizar la repartición de bienes. En otro correo le escribía a Vanessa: no te preocupes, amor. En unos meses Laura firmará lo que le ponga enfrente. Está tan acostumbrada a obedecer que ni siquiera leerá los papeles, y si se resiste, tengo pruebas de que sufre de depresión severa. Puedo declararla mentalmente incapaz de manejar finanzas. Leí ese correo 3 veces. La palabra incapaz me ardió en el pecho. Imprimí todo. Cada correo, cada documento, cada transferencia bancaria sospechosa. Hice copias y las guardé en 3 lugares diferentes. Con Beatriz, en una caja de seguridad que abría mi nombre, y en la casa de mi hermana que vive en otro estado. Luego vino la parte difícil. Necesitas desaparecer, me dijo Beatriz. Literalmente. Por unos días, tal vez una semana. Necesitamos que él piense que realmente te fuiste, que cumpliste su deseo. En ese tiempo, mientras él baja la guardia, vamos a actuar legalmente. ¿Y si me busca? Laura, seamos honestas. ¿Crees que te va a buscar? Tenía razón. Rodrigo estaría feliz de que me fuera. Probablemente lo celebraría con Vanessa esa misma noche. ¿A dónde iré? Tengo una cabaña en el lago. Nadie sabe de ella, ni siquiera mi familia. Puedes quedarte ahí el tiempo que necesites. Pero antes... Beatriz me miró con seriedad. Necesitas dejarle algo, una nota, algo que lo haga pensar. La mañana del viernes, Rodrigo salió como siempre a las 7 de la mañana. Le preparé café, le di un beso en la mejilla que él apenas notó y le dije: que tengas buen día. No respondió. Solo tomó su portafolio y salió. Esa fue la última vez que me vio como su esposa obediente. En cuanto escuché su auto alejarse, actué rápido. Empaqué una maleta pequeña con lo esencial: ropa, documentos personales, mi laptop, el teléfono nuevo que Beatriz me dio para que no pudieran rastrearme. Dejé mi celular antiguo en la mesita de noche encendido. Retiré 50,000 pesos en efectivo de mi cuenta personal, el dinero que había ahorrado secretamente durante años vendiendo postres a vecinas. Rodrigo nunca supo de esa cuenta. Luego escribí la nota. La dejé sobre la cama perfectamente tendida junto a mi anillo de bodas. La nota decía: Rodrigo, me pediste que desapareciera. Siempre fui buena para cumplir tus deseos. Por 28 años desaparecí detrás de tu sombra, de tus sueños, de tu éxito. Ahora voy a desaparecer de verdad. No me busques. O mejor dicho, búscame si quieres. Pero cuando lo hagas, pregúntate si realmente es a mí a quien extrañas o solo la comodidad que representaba. Cada plato que no tendrás limpio, cada camisa que no estará planchada, cada comida que no encontrarás preparada, te recordará que sí existí, que sí importé. Gracias por los años. Y perdóname por tardar tanto en escucharte. Laura. Leí la nota una vez más. Perfecta, ambigua,
lo suficientemente dramática para preocupar a cualquiera que la leyera, pero sin revelar mis verdaderas intenciones. Salí de la casa a las 9 de la mañana. Le pedí a mi vecina Marta que me llevara a la central de autobuses, inventando que iba a visitar a mi hermana. Ella no hizo preguntas. A las 11 de la mañana ya estaba en la cabaña de Beatriz, a 3 horas de la ciudad, rodeada de pinos y silencio. Encendí el teléfono nuevo. Un mensaje de Beatriz. Ya está en marcha, ahora solo espera. Me senté junto a la ventana, miré el lago que se extendía tranquilo bajo el sol de mediodía y por primera vez en décadas respiré con libertad. Rodrigo llegaría a casa en unas horas, encontraría la nota y entonces comenzaría el verdadero juego. Beatriz me llamó a las 8 de la noche. Laura, enciende las noticias, Canal 5. Obedecí. Lo que vi me dejó sin aliento. Mi fotografía llenaba la pantalla. Era una foto de hace 10 años, de cuando todavía sonreía en las fotos familiares. El titular decía, se busca, mujer de 56 años desaparece tras dejar nota preocupante. El reportero hablaba con tono grave. Rodrigo Méndez, reconocido empresario de nuestra ciudad, reportó esta tarde la desaparición de su esposa, Laura Mendoza, de 56 años. Según declaraciones del señor Méndez, su esposa ha estado sufriendo de depresión severa y dejó una nota de despedida que ha alarmado a la familia. Las autoridades piden a la ciudadanía que si alguien la ve, reporte inmediatamente. Apareció Rodrigo en pantalla. Tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado. Su voz temblaba. Laura, si estás viendo esto, por favor regresa a casa. Lo siento. Siento todo lo que dije. No lo decía en serio. Te necesito. Los niños te necesitan. Por favor, regresa. Detrás de él estaba Vanessa, discretamente fuera de cámara, pero alcancé a verla. Tenía una expresión que no pude descifrar. Apagué el televisor. Me temblaban las manos. Laura, ¿estás bien?, preguntó Beatriz al teléfono. Él me está buscando. No, Laura, él está montando un show. Piénsalo. Si realmente pensara que estás en peligro, ¿por qué no fue directo a la policía en privado? ¿Por qué llamó a los medios? Esto es teatro, control de daños. Ahora que desapareciste, él necesita verse como el esposo preocupado, no como el hombre que te humilló públicamente. Tenía razón. Pero algo en la voz de Rodrigo me había perturbado. Por un segundo casi pareció genuino. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ahora dejamos que esto se ponga más grande. Mientras más atención genere tu desaparición, más difícil será para él manipular la narrativa cuando salga la verdad. Confía en mí. Esa noche no pude dormir. Revisaba las noticias en el teléfono. Mi desaparición era trending topic local. La gente comentaba, pobre mujer, espero que esté bien. El marido se ve muy afectado. ¿Qué le habrá pasado para irse así? Ojalá la encuentren pronto. Nadie sabía la verdad. Nadie sabía que yo estaba perfectamente bien, más lúcida que nunca, planeando mi siguiente movimiento. Al tercer día, Rodrigo ofreció una recompensa de 500,000 pesos por información que llevara a encontrarme. Las redes sociales explotaron. Mi foto estaba en todos lados. Mis hijos llamaron a mi hermana, desesperados. Ella, que sabía la verdad, les dijo que no sabía nada. Su padre debe saber algo que no nos dice, les comentó, plantando la semilla de duda. El cuarto día, Beatriz llegó a la cabaña con una sonrisa triunfante. Ya es momento, dijo. Mañana presentamos la demanda. El lunes a primera hora, mientras toda la ciudad seguía buscándome, Beatriz se presentó en el juzgado familiar con una demanda de 47 páginas. El documento detallaba fraude patrimonial, transferencias ilegales de bienes conyugales, ocultamiento de activos, adulterio comprobado con pruebas documentales, violencia psicológica y económica. Adjuntó los correos impresos, las fotografías de los documentos de transferencia, los estados de cuenta bancarios, las conversaciones entre Rodrigo y su abogado,
sobre cómo despojarme de mis derechos. Pero la joya de la corona fue otra cosa. Beatriz había contratado a un investigador privado. En una semana, el investigador documentó 18 encuentros entre Rodrigo y Vanessa en hoteles, restaurantes privados y un apartamento que él rentaba bajo un nombre falso. Había fotografías, videos, testigos. La demanda pedía divorcio inmediato, 50% de todos los bienes matrimoniales, compensación económica por los 28 años de trabajo doméstico no remunerado, pensión alimenticia, embargo preventivo de todas las cuentas y propiedades mientras se resolvía el caso. El juez revisó el expediente. Eran las 10 de la mañana cuando firmó el embargo preventivo. A las 11 de la mañana, cuando Rodrigo intentó retirar dinero para pagar la recompensa por mi búsqueda, descubrió que sus cuentas estaban congeladas. A las 12 de la mañana, un notificador se presentó en su oficina con la demanda de divorcio. A la 1 de la tarde, todos los medios que habían cubierto mi desaparición tenían en sus manos una copia de la demanda. Los mismos periodistas que mostraban a Rodrigo como el esposo preocupado, ahora leían sobre su adulterio, su fraude, sus planes de dejarme en la calle. El escándalo fue inmediato y devastador. Beatriz me llamó esa tarde, riendo. «Laura, tienes que ver esto. Enciende la televisión». El mismo reportero que había entrevistado a Rodrigo ahora tenía una expresión muy diferente. En un giro inesperado, la desaparición de Laura Mendoza resulta estar relacionada con un caso de fraude patrimonial y adulterio. Documentos exclusivos en poder de este medio revelan que el empresario Rodrigo Méndez planeaba despojar a su esposa de sus derechos legales mientras mantenía una relación extramarital con su asistente, Vanessa Fuentes. Mostraron los correos. Leyeron fragmentos en vivo. El correo donde Rodrigo decía que yo estaba tan acostumbrada a obedecer que firmaría lo que fuera. Las redes sociales se voltearon en su contra inmediatamente. Y este es el hombre que pedía que regresara a su esposa. Qué manipulador. Montó todo ese show para verse bien. Pobre Laura, bien hecho por escapar. Ojalá nunca lo encuentre y él pierda todo. Los clientes corporativos de Rodrigo comenzaron a llamar para cancelar contratos. No queremos asociar nuestra marca con este escándalo, le dijeron. El Club Rotario le pidió que renunciara a la presidencia. 3 de sus inversionistas principales retiraron su capital de las concesionarias. En 48 horas, Rodrigo Méndez pasó de ser un empresario respetado a un paria social. Vanessa renunció a su puesto y bloqueó todas las llamadas de Rodrigo. Su prometido novio resulta que nunca lo fue. Publicó en redes: «Renuncio a esta farsa. No seré cómplice de un hombre que trata así a su esposa». Los bancos, al ver el embargo preventivo y el escándalo mediático, comenzaron a llamar los préstamos comerciales. Rodrigo tenía 30 días para pagar o perder las concesionarias. Todo su imperio, construido sobre mentiras y manipulación, comenzó a desmoronarse. Y yo seguía en la cabaña, viendo todo desde la seguridad del silencio, tomando té y leyendo los libros que nunca tuve tiempo de leer. El 8º día de mi desaparición, Rodrigo logró conseguir el número del teléfono nuevo que Beatriz me había dado. No sé cómo, probablemente sobornó a alguien. El teléfono sonó a medianoche. Vi su nombre en la pantalla. Dudé unos segundos antes de contestar. «¿Laura?» Su voz sonaba destruida, irreconocible. «Laura, por favor, escúchame». «Te escucho. ¿Dónde estás? ¿Estás bien?» «Estoy perfectamente bien, Rodrigo. Mejor que nunca, de hecho». «Laura, esto se salió de control. Los medios, la demanda, todo. Yo nunca quise que las cosas llegaran tan lejos». «¿A qué te refieres con tan lejos? ¿A que descubrieran que estabas robándome? ¿O a que descubrieran tu aventura con Vanessa?» Silencio. «Laura, por favor, podemos arreglar esto. Podemos sentarnos a hablar como adultos.
No necesitamos abogados ni jueces. Somos una familia. ¿Ahora somos familia? ¿Dónde estaba esa familia cuando me pediste que desapareciera frente a 200 personas? ¿Dónde estaba cuando planeabas dejarme sin nada? Yo estaba confundido. Estaba pasando por una crisis. Vanessa no significa nada, lo juro. Tú eres mi esposa, la madre de mis hijos. Vuelve a casa, por favor, para que puedas controlarme de nuevo, para que firme lo que me pongas enfrente sin leer. No, Rodrigo, esos días terminaron. Laura, me están quitando todo, los bancos, los inversionistas, los contratos. Si no regresamos al orden, voy a perder las concesionarias. Vas a perder tu casa, tu estabilidad, todo lo que construimos juntos. Y ahí estaba. La verdad. No me extrañaba a mí, extrañaba mi utilidad, mi silencio cómplice, mi firma en los documentos. Rodrigo, escúchame bien, yo no voy a perder nada, porque legalmente la mitad de todo eso es mío. Si tú lo pierdes, es tu problema. Debiste pensar en las consecuencias antes de humillarme, antes de intentar robarme, antes de tratarme como un objeto desechable. Laura, por favor, no hagas esto. Piensa en los niños. Los niños son adultos, y si realmente les importara, habrían llamado antes de que desapareciera, no solo cuando su herencia está en riesgo. Escuché un sollozo al otro lado de la línea. Por primera vez en 28 años, Rodrigo estaba llorando. Llorando de verdad. No sé qué hacer, susurró. Lo perdí todo. El negocio, mi reputación, a Vanessa, a ti. No tengo a nadie. Una parte de mí, esa parte que durante décadas lo amó incondicionalmente, sintió una punzada de compasión, pero la recordé a tiempo. Este hombre planeó destruirme. Este hombre me llamó incapaz. Este hombre deseó que desapareciera. Rodrigo, dije con voz tranquila, por 28 años yo no tuve a nadie. Ahora te toca a ti aprender cómo se siente. Y colgué. Apagué el teléfono, salí al porche de la cabaña y miré las estrellas. El aire frío de la noche me llenó los pulmones. Me sentí más viva que nunca. 2 semanas después de mi desaparición, Beatriz me dijo que era momento de regresar. El juez quiere verte. Necesita confirmar que estás bien y que la demanda fue presentada bajo tu consentimiento. Además, sonrió. Creo que es momento de que la ciudad vea que estás viva y más fuerte que nunca. Coordinamos todo cuidadosamente. Programamos una conferencia de prensa en el despacho de Beatriz. Invitamos a los mismos medios que habían cubierto mi desaparición. El día de mi reaparición me arreglé con esmero. Me puse un traje sastre azul marino que compré con mis ahorros secretos. Me corté el cabello en un estilo moderno y elegante. Me maquillé no para esconderme, sino para resaltar. Cuando me vi en el espejo, vi a una mujer que no reconocía. Una mujer segura, firme, libre. La sala de conferencias estaba llena. Cámaras por todos lados, periodistas con libretas, micrófonos extendidos. Cuando entré, se hizo un silencio absoluto. Caminé hasta el podio junto a Beatriz. Respiré hondo. Y hablé. Buenos días. Como pueden ver, estoy perfectamente bien. No desaparecí porque estuviera deprimida o en peligro. Desaparecí porque necesitaba distanciarme de una situación de abuso y manipulación que duró casi 3 décadas. Las cámaras hacían clic sin parar. Durante 28 años fui esposa, madre, contadora no remunerada, administradora del hogar y soporte emocional de un hombre que construyó su imperio sobre mi trabajo y mi dinero. Cuando ya no fui útil, planeó descartarme legalmente y dejarme sin nada. Mostré copias de los documentos que habían sido presentados ante el juez. Aquí están las pruebas de transferencias patrimoniales fraudulentas, de planeación deliberada para despojarme de mis derechos, de adulterio sistemático. Todo esto mientras él montaba un espectáculo mediático, haciéndose pasar por el esposo preocupado. Un periodista levantó la mano. Señora Mendoza,
¿Por qué decidió desaparecer en lugar de simplemente presentar la demanda? Sonreí, porque necesitaba que todos vieran quién es realmente Rodrigo Méndez cuando no tiene control. Necesitaba que se expusiera a sí mismo, y lo hizo. Mintió a los medios, manipuló a la opinión pública, todo mientras sus verdaderas intenciones salían a la luz. Mi desaparición no fue huida, fue estrategia. Otra periodista preguntó, ¿qué mensaje tiene para otras mujeres en situaciones similares? Me tomé un momento antes de responder, que nunca es tarde para recuperar tu voz, que los años invertidos en un matrimonio no son años perdidos si te enseñaron quién no quieres volver a ser, que la desaparición a veces no es física, a veces es emocional, y muchas mujeres desaparecen todos los días dentro de sus propios hogares, pero siempre se puede regresar, a ti misma. La conferencia duró 1 hora. Respondí cada pregunta con claridad y firmeza. Cuando terminó, los titulares ya estaban escritos en las mentes de todos los presentes. Al día siguiente, los periódicos decían, Laura Mendoza reaparece. Mi desaparición fue estrategia, no debilidad. Empresario enfrenta cargos por fraude tras reaparición de esposa. La mujer invisible, el caso que expone el abuso patrimonial. Y yo, por primera vez en décadas, sonreía en las fotografías. El juicio se llevó a cabo 3 meses después. La sala estaba llena de periodistas, curiosos y abogados que veían el caso como precedente importante. Rodrigo llegó demacrado, con un traje que le quedaba grande, como si hubiera perdido peso. Su abogado parecía cansado antes de empezar. Yo llegué acompañada de Beatriz, vistiendo un vestido gris perla, con el cabello recogido y una calma que venía de saber que la verdad estaba de mi lado. El abogado de Rodrigo intentó argumentar que yo había abandonado el hogar, que la desaparición era prueba de inestabilidad mental, que mis reclamos económicos eran exagerados. Beatriz destrozó cada argumento con documentos, testimonios y evidencia irrefutable. Presentó los correos donde Rodrigo planeaba declararme incapaz. Presentó las transferencias bancarias fraudulentas. Presentó testigos que confirmaron mi trabajo durante años en el negocio familiar. Presentó el testimonio de la contadora actual, quien admitió que mi nombre nunca fue removido de ciertos documentos, porque legalmente no podían hacerlo sin mi consentimiento. Cuando me tocó testificar, el abogado de Rodrigo intentó intimidarme. Señora Mendoza, ¿no es cierto que usted nunca trabajó formalmente, que no tiene comprobantes de ingresos? Mi trabajo fue criar a 2 hijos, mantener un hogar, llevar la contabilidad de un negocio durante años y estar disponible 24/7 para las necesidades de mi familia. Si eso no es trabajo, entonces no sé qué es. ¿Puede comprobar que su dinero fue usado para iniciar el negocio? Sí. Aquí está la escritura de venta de la casa que heredé de mi padre. Aquí está la fecha de transferencia del dinero. Y aquí está el acta constitutiva de la primera concesionaria de mi esposo, abierta exactamente 2 semanas después, con el mismo monto. El abogado no tuvo más preguntas. El juez deliberó durante 2 días. Cuando regresamos para escuchar el veredicto, la sala estaba en silencio absoluto. Después de revisar toda la evidencia presentada, dijo el juez, este tribunal determina lo siguiente. Se concede el divorcio por causales de adulterio, fraude patrimonial y violencia económica. La señora Laura Mendoza tiene derecho al 60% de los bienes matrimoniales, incluyendo las 3 concesionarias, las propiedades y las cuentas bancarias, como compensación por su contribución no reconocida durante 28 años de matrimonio y por los intentos comprobados de despojarla de sus derechos legales. El martillazo resonó en la sala como un trueno. Rodrigo hundió la cabeza entre las manos. Yo simplemente cerré los ojos y respiré. No era venganza, era justicia. Capítulo 13. El nuevo comienzo. 6 meses después del veredicto, mi vida era irreconocible.
vendí 2 de las 3 concesionarias. Con ese dinero, pagué todas las deudas pendientes, invertí en un fondo de retiro sólido y doné una parte a un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica. La tercera concesionaria la transformé. Contraté a una administradora experta, reestructuré el modelo de negocio y creé un programa de empleo específico para mujeres mayores de 50 años que buscaban reincorporarse al mercado laboral. El negocio floreció. Resultó que sin la corrupción y el ego de Rodrigo, la empresa funcionaba mejor que nunca. Compré un departamento pequeño pero luminoso en el centro de la ciudad, con ventanas grandes y una terraza donde puse plantas que yo misma cuido. Es un espacio mío, donde nadie me dice cómo decorar o qué dejar o quitar. Retomé contacto con Beatriz y nuestra amistad creció más fuerte que nunca. También conocí a otras mujeres en situaciones similares y formamos un grupo de apoyo que se reúne cada semana. Mis hijos, después del shock inicial, comenzaron a llamarme más seguido. Tuvimos conversaciones difíciles sobre cómo su padre los manipuló para verme como insignificante. Poco a poco, estamos reconstruyendo nuestra relación, pero ahora en términos de respeto mutuo, no de obligación. Rodrigo perdió todo. Las deudas se lo tragaron. Tuvo que declararse en bancarrota. Ahora vive en un apartamento pequeño y trabaja como vendedor en una agencia de autos que no es suya. Vanessa nunca regresó con él. A veces me preguntan si siento lástima por él. La respuesta es no. No siento lástima, pero tampoco siento odio. Simplemente siento nada. Y esa indiferencia es la prueba más clara de que sanó. 1 año después del divorcio me lo encontré en un supermercado. Estaba en el pasillo de cereales, comparando precios con una libreta en mano. Lucía cansado, envejecido. Me vio y se quedó paralizado. Laura, dijo. Su voz era apenas un susurro. Rodrigo. Nos quedamos mirándonos unos segundos que parecieron eternos. Te ves bien, dijo finalmente. Te ves feliz. Lo estoy. Tragó saliva. Yo quería disculparme. Sé que es tarde. Sé que no significa nada, pero necesito que sepas que me arrepiento de todo. Lo miré a los ojos. Esos ojos que una vez me enamoraron, que luego me ignoraron, que finalmente me traicionaron. Rodrigo, tu arrepentimiento no cambia lo que hiciste, pero te acepto la disculpa. No por ti, sino por mí, porque yo ya no cargo con ese peso. ¿Puedo preguntarte algo? Adelante. ¿Alguna vez me amaste? ¿O todo fue, no sé, obligación? Pensé cuidadosamente antes de responder. Te amé, mucho, durante muchos años, pero amaba una versión de ti que tal vez nunca existió. Amaba la promesa de lo que podíamos ser juntos. Cuando entendí que esa promesa era mentira, dejé de amarte y empecé a amarme a mí. Asintió lentamente con lágrimas en los ojos. Te merecías mejor, susurró. Lo sé, respondí. Por eso me lo di yo misma. Tomé mi carrito y seguí caminando. No volteé atrás. No había necesidad. Ese encuentro no fue un cierre. Fue una confirmación de que yo ya estaba cerrada, completa, sin necesitar nada de él. 2 años después de mi desaparición, escribí un libro. No fue fácil. Durante meses me senté frente a la computadora sin saber por dónde empezar. ¿Cómo convertir el dolor en palabras sin que se convirtiera en un lamento interminable? ¿Cómo contar mi historia sin caer en la victimización ni en la amargura? La respuesta llegó una noche, durante una de nuestras reuniones del grupo de apoyo. Estábamos en círculo compartiendo café y galletas cuando una mujer llamada Patricia contó su historia. Tenía 62 años, había trabajado toda su vida como enfermera y su esposo la había dejado por una mujer más joven después de que ella le financiara un negocio que ahora prosperaba sin ella. Lo peor, dijo con voz temblorosa, no es que me haya dejado, es que durante años me hizo creer que yo no valía nada, que era una carga, que sin él yo no era nadie. Todas asentimos.
Conocíamos ese sentimiento demasiado bien. Pero ahora, continuó Patricia enderezándose en su silla, estoy aprendiendo algo nuevo cada día. Estoy aprendiendo que sí valgo, que siempre valí, y que el hecho de que alguien no supiera verlo no disminuye mi valor. En ese momento lo supe. Mi libro no podía ser solo sobre mí. Tenía que ser sobre todas nosotras. Se llamaba La mujer que desapareció para encontrarse. Contaba mi historia, pero también las historias de las decenas de mujeres que conocí en los grupos de apoyo. Mujeres como Patricia, como Magdalena, que había perdido su negocio porque firmó todo a nombre de su pareja. Como Rosa, que descubrió a los 58 años que su esposo tenía otra familia completa en otro estado. Mujeres que fueron borradas, ignoradas, despojadas y que decidieron recuperarse. Escribí durante 6 meses. Cada capítulo era una catarsis, cada página una liberación. Lloraba mientras escribía algunos pasajes, reía en otros, y en muchos simplemente me quedaba mirando la pantalla, asombrada de cuánto había crecido. Beatriz fue la primera en leer el manuscrito completo. Cuando terminó, me llamó llorando. Laura, esto va a cambiar vidas, lo sabes, ¿verdad? Solo quiero que ayude a alguien, respondí, aunque sea a una sola persona. Envié el manuscrito a 5 editoriales. 4 lo rechazaron. Decían que era demasiado nicho, que el mercado estaba saturado de libros de superación, que la historia era demasiado dura. La 5ª editorial, una pequeña casa independiente dirigida por una mujer llamada Elena, me llamó personalmente. Laura, leí tu libro en una sola noche. No pude soltarlo. Mi madre vivió una historia similar. Se quedó callada toda su vida. Tu libro es el libro que ella necesitaba leer hace 30 años. Vamos a publicarlo. El libro se lanzó un martes de octubre. Hicimos una presentación modesta en una librería local. Invité a las mujeres del grupo de apoyo. Esperaba que vinieran unas 20 personas. Llegaron más de 200. La librería estaba desbordada. Mujeres de todas las edades llenaban cada rincón. Algunas venían acompañadas de sus hijas, otras de sus amigas, algunas solas pero con determinación en los ojos. Cuando empecé a leer el primer capítulo, mi voz temblaba, pero conforme avanzaba, se fue haciendo más firme. Leí sobre la noche de la fiesta, sobre la humillación, sobre el momento en que decidí que no iba a ser invisible nunca más. El silencio en la sala era absoluto. Podía escuchar a algunas mujeres sollozar quedamente. Cuando terminé de leer, una mujer al fondo de la sala se puso de pie. Gracias, dijo simplemente. Gracias por poner en palabras lo que muchas hemos vivido en silencio. Otra se levantó. Mi hija me trajo aquí. Yo no quería venir. Pensé que iba a ser otra de esas charlas motivacionales vacías. Pero esto es diferente, usted entiende. Y así, una tras otra, las mujeres empezaron a compartir sus propias historias. La presentación del libro se convirtió en una sesión de sanación colectiva. Estuvimos ahí hasta pasada la medianoche. El libro se convirtió en bestseller. No porque fuera extraordinario, sino porque era necesario. Miles de mujeres se vieron reflejadas en esas páginas. Las primeras semanas vendimos 3.000 ejemplares. Al mes, ya íbamos por 20.000. Los medios empezaron a llamar. Querían entrevistas, querían que contara mi historia una y otra vez. Las reseñas en línea me partían el corazón y me llenaban de esperanza al mismo tiempo. Este libro me salvó la vida. Estaba a punto de firmar unos documentos que mi esposo me presentó sin explicación. Después de leer la historia de Laura, contraté un abogado. Descubrí que estaba a punto de firmar la transferencia de nuestra casa a nombre de su amante. Tengo 68 años. Pensé que era demasiado tarde para mí. El libro de Laura me enseñó que nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Le regalé este libro a mi madre. Ella lloró toda la noche leyéndolo.
A la mañana siguiente, llamó a un abogado de divorcio. Hoy, un año después, es una mujer diferente, feliz, libre. Empecé a dar conferencias. Al principio eran eventos pequeños, bibliotecas públicas, centros comunitarios, pero pronto las invitaciones crecieron. Universidades, grupos empresariales, organizaciones civiles me invitaban a hablar sobre empoderamiento femenino, independencia económica y recuperación tras el abuso. Mi primera conferencia grande fue en una universidad en Monterrey. El auditorio tenía capacidad para 500 personas. Estaba completamente lleno, con gente sentada en los pasillos y de pie al fondo. Me temblaban las manos mientras subía al escenario. Miré al público y vi rostros de todas las edades. Estudiantes jóvenes, mujeres de mediana edad, ancianas, algunas incluso acompañadas de sus esposos o parejas. Buenos días, comencé. Mi nombre es Laura Mendoza y hace 3 años desaparecí. Conté mi historia, pero esta vez no solo hablé del dolor. Hablé de la estrategia, de la planificación, de cómo convertí mi silencio en poder, mi invisibilidad en fortaleza. Muchas mujeres me dicen, Laura, yo no puedo hacer lo que tú hiciste, no tengo tu valentía. Y yo les respondo, no nací valiente, me hice valiente. La valentía no es la ausencia de miedo, es decidir actuar a pesar del miedo. Hablé sobre las señales de violencia económica que muchas mujeres no reconocen. Si tu pareja controla todo el dinero y tú tienes que pedirle para cada gasto, eso es violencia económica. Si te hace sentir culpable por gastar en ti misma, eso es violencia económica. Si no sabes cuánto dinero tienen como pareja, si no tienes acceso a las cuentas bancarias, si tu nombre no está en las propiedades que ayudaste a pagar, eso es violencia económica. Vi a muchas mujeres asentir con reconocimiento. Algunas tomaban notas frenéticamente. Y lo más importante, continué, es que nunca es tarde para cambiar tu situación. No importa si tienes 30, 50 o 70 años. No importa si llevas casada 2 años o 40. Tu vida te pertenece y nadie tiene derecho a hacerte invisible. En una de esas conferencias, una mujer de unos 40 años levantó la mano durante la sesión de preguntas. Vestía un traje ejecutivo elegante, pero había algo en sus ojos que reconocí inmediatamente, el cansancio de cargar un peso invisible. Señora Mendoza, dijo con voz clara pero temblorosa, ¿usted cree que valió la pena? Todo lo que perdió, los años, el matrimonio. La sala quedó en silencio. Era la pregunta que todos querían hacer, pero pocos se atrevían. Sonreí. Una sonrisa genuina, nacida de la paz interior que tanto me costó encontrar. No perdí años. Invertí años en aprender quién no quiero ser. Aprendí que no voy a tolerar nunca más. Aprendí cuál es mi valor y cómo defenderlo. Y lo que gané después de salir de esa situación vale infinitamente más que todo lo que creí perder. Gané paz, gané libertad, me gané a mí misma. Hice una pausa, mirándola directamente a los ojos. Y eso, créeme, no tiene precio. Puedes recuperar dinero, puedes reconstruir un patrimonio, puedes empezar de nuevo profesionalmente, pero mientras te quedes en una situación que te destruye el alma, nunca vas a poder recuperarte a ti misma. Aplausos llenaron la sala. No eran aplausos educados de compromiso, eran aplausos de reconocimiento, de solidaridad, de esperanza. Después de la conferencia, esa misma mujer se me acercó con lágrimas en los ojos. Se había quitado los lentes y limpiaba sus mejillas con un pañuelo arrugado. ¿Puedo hablar con usted un momento?, preguntó. Por supuesto. Nos sentamos en una banca apartada del tumulto de gente que esperaba para que firmara sus libros. Mi esposo me pidió ayer que dejara mi trabajo, dijo, mirando sus manos. Soy directora de marketing en una empresa internacional. Gano bien, muy bien, pero él dice que no necesitamos el dinero.
que nuestros hijos necesitan que yo esté más tiempo en casa, que su carrera es más importante porque él es el sostén principal de la familia. ¿Y qué piensas tú?, pregunté suavemente. Yo pienso, se detuvo, como si fuera la primera vez que se permitía pensar honestamente sobre ello. Yo pienso que si dejo mi trabajo, voy a perder mi independencia, voy a perder mi identidad profesional, voy a depender completamente de él, y eso me aterra. ¿Por qué te aterra? Porque he visto cómo me mira últimamente, como si ya no fuera suficiente, como si estuviera buscando razones para, no sé, para reemplazarme. Su asistente es más joven, más bonita, más disponible. Y si yo no tengo mi propio dinero, mi propio trabajo, mi propia identidad, ¿qué me quedará si él decide irse? Tomé su mano entre las mías. Escúchame bien, pero escuchándola hoy entendí que sí lo necesito. No el dinero en sí, sino la independencia que representa. La seguridad de saber que si todo se desmorona, yo puedo sostenerme sola. La certeza de que mi valor no está determinado por mi relación de pareja, sino por mí misma. Lloró abiertamente entonces. Gracias, susurró. Gracias por darme permiso de priorizar mi bienestar. No necesitas mi permiso, respondí. Necesitas darte tu propio permiso. Esa es la lección más difícil de aprender. Se fue con una copia firmada de mi libro y una determinación nueva en sus ojos. 6 meses después, me escribió un correo. Había rechazado la petición de su esposo, incluso habían ido a terapia de pareja. Y él finalmente entendió que su inseguridad no debía costarle a ella su carrera. Estamos trabajando en reconstruir nuestra relación, escribió, pero ahora, desde el respeto mutuo, no desde la dependencia. En ese momento comprendí que mi historia había dejado de ser solo mía. Era de todas las que alguna vez se sintieron invisibles y decidieron reaparecer. Pero no todas las historias tenían finales felices, y yo no quería pintar una imagen idealizada. En otra conferencia en Guadalajara, una mujer mayor de unos 70 años se acercó después del evento. Caminaba encorvada, apoyándose en un bastón. Señora Mendoza, dijo con voz cansada, su historia es hermosa, pero yo ya no tengo tiempo. Llevo 52 años casada. No tengo educación formal, no tengo dinero propio, no tengo a dónde ir. Para mí ya es tarde. Su resignación me partió el corazón. Me arrodillé junto a ella para estar a su altura. Señora, ¿cómo se llama? Mercedes. Mercedes, míreme. ¿Cuántos años tiene? 73. ¿Y cuántos años espera vivir? Se quedó pensando. No sé. Mi madre vivió hasta los 90. Entonces, potencialmente le quedan 17 años. 17 años, Mercedes. ¿De verdad quiere pasarlo siendo invisible? ¿O quiere intentar, aunque sea por un año, ser visible? Sus ojos se humedecieron. No sé cómo. Empiece por algo pequeño. Abra una cuenta bancaria a su nombre. Aunque solo deposite 100 pesos al mes. Retome un pasatiempo que abandonó. Llame a una amiga que dejó de ver. Aprenda a usar Internet. Son pasos pequeños, pero cada uno la hace más real, más presente en su propia vida. Me dio un abrazo largo. Cuando se separó había algo diferente en su expresión. No era esperanza exactamente, pero tampoco era resignación. Era curiosidad. Y eso era suficiente para empezar. Meses después, recibí una carta de su nieta. Mercedes había abierto su cuenta bancaria. Había empezado clases de pintura en el centro comunitario. Y aunque seguía viviendo con su esposo, ahora tenía su propio espacio, sus propias actividades, su propia vida más allá de servirlo a él. Abuela sonríe más ahora, escribió la nieta. Es como si hubiera despertado de un sueño largo. Las conferencias se multiplicaron. Viajé por todo el país. Ciudad de México, Puebla, Mérida, Tijuana, Cancún. En cada ciudad, las mismas historias con diferentes nombres. Mujeres invisibilizadas,
despojadas, ignoradas, pero también mujeres valientes, resilientes, decididas a cambiar. Creé un programa llamado Reaparece. Era un taller de 3 días donde mujeres aprendían sobre sus derechos legales, independencia financiera y reconstrucción emocional. Beatriz daba la parte legal, yo hablaba sobre la experiencia personal. Y trajimos a una psicóloga especializada en trauma para la parte emocional. El primer taller tuvo 30 participantes. Al año estábamos dando talleres mensuales con listas de espera de cientos de mujeres. Una de las participantes, Julia, tenía 45 años y nunca había trabajado fuera de casa. Su esposo le daba una mesada semanal que apenas le alcanzaba para la comida, mientras él gastaba miles en sus pasatiempos. Ella llegó al taller asustada, sintiéndose culpable por estar ahí. Mi esposo dice que estos grupos son para feministas amargadas que quieren destruir familias, nos confesó el primer día. Al tercer día, Julia había cambiado. Se sentó derecha, habló con voz firme y compartió su plan. Voy a buscar trabajo. Tengo experiencia en repostería. Voy a empezar vendiendo pasteles desde casa y voy a abrir mi propia cuenta bancaria. No para dejarlo necesariamente, sino para tener opciones, para no sentir que estoy atrapada. 2 años después, Julia tenía su propia pastelería. Seguía casada, pero ahora bajo términos completamente diferentes. Su esposo, al ver que ella podía irse si quería, empezó a tratarla con más respeto. No sé si es amor genuino o miedo a quedarse solo, me dijo Julia, pero honestamente ya no me importa cuál es su motivación. Lo que importa es que ahora me trata como igual. El libro llegó a su 10ª reimpresión. Las regalías empezaron a acumularse. Usé ese dinero para crear una fundación, Mujeres Visibles. La fundación ofrecía asesoría legal gratuita para mujeres en procesos de divorcio, microcréditos para emprendimientos y becas educativas para mujeres mayores de 40 que querían retomar sus estudios. Beatriz se convirtió en directora legal de la fundación. Contratamos a 6 abogadas más, todas especializadas en derecho familiar. En el primer año, ayudamos a más de 300 mujeres a recuperar sus derechos patrimoniales. Los medios internacionales empezaron a interesarse en mi historia. Una productora de Estados Unidos me contactó, queriendo hacer una serie basada en mi libro. Una revista española me entrevistó para un reportaje sobre movimientos de empoderamiento femenino en Latinoamérica. Pero lo que más me llenaba no eran los reflectores ni el reconocimiento. Eran los correos electrónicos que recibía diariamente. Señora Laura, leí su libro y tuve el valor de irme de una relación abusiva. Gracias. Mi abuela me regaló su libro. Ahora entiendo por qué nunca sonreía. Ojalá lo hubiera leído antes. Soy maestra de preparatoria. Uso su libro en mis clases de ética. Mis alumnas están aprendiendo a reconocer las señales de violencia antes de que sea tarde. Cada mensaje era un recordatorio de por qué había escrito el libro. No para hacerme famosa, sino para crear un puente entre mi dolor y la sanación de otras. En el 2º aniversario de la publicación, organizamos un evento masivo en el Auditorio Nacional. Vendimos todos los boletos en 2 días. Más de 10.000 mujeres llenaron el recinto. Subí al escenario y el rugido de aplausos me abrumó. Tuve que esperar varios minutos a que se calmara el público. Hace 4 años comencé cuando finalmente pude hablar. Yo era invisible. Hoy estoy frente a 10.000 mujeres que me ven, que se ven a sí mismas en mi historia, y eso es más poderoso que cualquier otra cosa que haya logrado en mi vida. Invité al escenario a Mercedes, la mujer de 73 años, que pensaba que era demasiado tarde. Ella subió lentamente, pero sin bastón. Había empezado a hacer ejercicio, me había dicho, y se sentía más fuerte. Mercedes, le pregunté frente a todo el público, ¿qué le diría a la Mercedes de hace 2 años? Ella tomó el micrófono con manos temblorosas, pero cuando habló,
Su voz era clara. Le diría que nunca es tarde, que 73 años de invisibilidad no significan que tenga que ser invisible los años que me quedan. Le diría que está bien empezar de nuevo, y que el miedo es real, pero el arrepentimiento de no intentarlo es peor. El auditorio estalló en aplausos. Vi a mujeres de todas las edades llorando, abrazándose, tomándose de las manos. Invité también a Julia, la de la pastelería, a Patricia del grupo de apoyo, que ahora daba charlas sobre reconstrucción financiera, a una joven de 28 años llamada Andrea, que había leído el libro y roto su compromiso al reconocer señales de control en su prometido. Este escenario, dije, mientras todas estábamos paradas allí, no es solo mío, es de cada una de ustedes, de cada mujer que decidió que ser invisible ya no era una opción. El evento terminó con algo que no había planeado. Una tras otra, mujeres del público empezaron a ponerse de pie. Al principio fueron unas pocas, luego filas completas, hasta que todo el auditorio estaba de pie. No estaban aplaudiendo, simplemente estaban ahí, visibles, presentes, reclamando su espacio. Fue uno de los momentos más poderosos de mi vida. El silencio de 10.000 mujeres diciendo sin palabras: yo también existo, yo también importo. Esa noche, de regreso en mi departamento, me senté en la terraza con una taza de té. Mi teléfono no paraba de recibir mensajes, pero lo puse en silencio. Solo quería ese momento de quietud. Pensé en Rodrigo. Me pregunté si sabría lo que había logrado, si habría visto las noticias, leído sobre el libro, escuchado sobre las conferencias. Parte de mí esperaba que sí. No porque necesitara su validación, sino porque quería que supiera que la mujer que intentó borrar ahora era vista por millones. Pero otra parte de mí, la parte que había sanado de verdad, ya ni siquiera pensaba en él. Rodrigo era un capítulo cerrado. Mi historia había seguido avanzando sin él, y era mejor, más rica, más significativa de lo que jamás hubiera sido si me hubiera quedado. El legado que estaba construyendo no era de venganza ni de resentimiento, era de transformación, de mostrar que el final de algo doloroso puede ser el principio de algo extraordinario. Y mientras miraba las luces de la ciudad desde mi terraza, comprendí que ya no era solo Laura Mendoza, la mujer que desapareció. Era Laura Mendoza, la mujer que reapreció y ayudó a miles más a hacer lo mismo. Ese era mi legado. Y apenas estaba comenzando. Hoy cumplí 59 años. Organicé mi propia fiesta, pequeña e íntima, con las personas que realmente me importan. Beatriz, las mujeres de mi grupo de apoyo, mis hijos que finalmente entienden quién soy, y algunos amigos nuevos que hice en esta nueva etapa de mi vida. No hay champán caro ni decoraciones extravagantes. Hay música que elegí yo, comida que preparamos juntas y risas genuinas. Alguien propuso un brindis. Levanté mi copa y dije: brindo por las segundas oportunidades, por las mujeres que se atreven a desaparecer de las vidas que las destruyen para aparecer en las vidas que merecen, por cada una de ustedes y por mí. Por ti, Laura, respondieron todas al unísono. Soplé las velas de mi pastel. No pedí ningún deseo. Ya no necesito desear nada. Tengo todo lo que necesito: mi dignidad, mi libertad, mi paz. 3 años atrás, mi marido dijo en su fiesta: ojalá desaparezcas. Desaparecí. Y cuando reaparecí, él perdió todo lo que tenía. Pero yo no gané solo sus propiedades o su dinero. Gané algo mucho más valioso: mi vida de vuelta. Y esa, descubrí, es la mejor venganza que existe. No es destruir al otro, es construirte a ti misma. Si esta historia te tocó el corazón, si sentiste que hablaba directamente a ti o a alguien que conoces, déjame un comentario contándome qué parte te impactó más. Tu historia también importa. Y si crees que alguien más necesita leer esto, compártelo. Porque a veces la historia de una mujer que desapareció para encontrarse
puede ser el mapa que otra necesita para empezar su propio camino de regreso a sí misma. No olvides darle like si te gustó, suscribirte para más historias que te harán reflexionar y activar la campanita para no perderte ningún video. Recuerda, nunca es tarde para reescribir tu historia. Nunca es tarde para desaparecer de lo que te destruye y aparecer en lo que te salva. Hasta la próxima historia. Y que ésta te acompañe en tu propio camino de regreso a ti.